estado trabajando hoy desde el inicio de la clase, viéndola, como sabemos, las estructuras básicas de la programación. Vamos a repasar cuáles eran ellas ahora, pero lo que conocimos hasta ahora: la estructura de secuencia, la estructura de decisión, y la otra estructura de programación que nos falta es la estructura cíclica, digamos, ¿no es cierto? Dentro de las estructuras cíclicas, que para sintetizar lo que nos permiten hacer es repetir un conjunto de instrucciones, vamos a tener dos tipos de estructuras cíclicas que los lenguajes de programación implementan con distintos nombres, pero que son una que usamos cuando sabemos de antemano la cantidad de veces que tiene que repetir algo, que es el ciclo exacto, que vamos a ver hoy. Y después está otra estructura que nos permite repetir un conjunto de instrucciones, pero sin saber de antemano cuántas veces eso se va a repetir. Y se llama ciclo inexacto. Ambas estructuras tienen por objeto la repetición de las instrucciones que contienen. ¿Sí? Ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, esto es lo que nosotros hemos trabajado hasta ahora. Ahí tenemos desde nuestro diagrama de flujo los distintos símbolos. Recuerden que la única diferencia que tenemos entre los apuntes y el P6, hago un paréntesis acá, ¿no? La diferencia que tenemos por ahora, que estamos rearmando todos los apuntes, es que el P6 tiene el verdadero por este lado, y nosotros en todo el resto lo tenemos el verdadero de la decisión simple por este lado, ¿no? Esa es la diferencia. Adecuó Brian, el PCI a nuestros usos, a nuestros diagramas, pero eso no lo pudo cambiar. Eso no se puede cambiar porque está definido de esa manera dentro del corazón digamos, de las instrucciones del PCI. Y, digamos, hay distintos normas que sacan algunas por la izquierda y otras por la derecha el valor verdadero. Sepan que todo lo que vamos a ver y lo que están los apuntes por ahora, el verdadero, es siempre por el lado de la izquierda. Bien, entonces, las decisiones. Entrada, salida, la operación. Básicamente acá lo que hacemos es asignar a una variable el resultado de una operación u otra variable o un número. Acá el programa decide qué hacer, viene por acá o viene por acá, de acuerdo a la evaluación que haga de la proposición lógica que pongamos acá adentro. Y en la decisión múltiple tenemos una variable que se analiza, y de acuerdo al valor que esa variable tenga, se van a ejecutar las acciones que yo tenga definidas en cada uno de estos lugares. Ojo, no confundirnos, porque esta no es una estructura cíclica, esto es una estructura que se ejecuta al igual que todas estas una sola vez. El programa viene acá y al analizar esta variable hace alguna de estas tres, elige, mejor dicho, alguno de estos cuatro caminos posibles. Pueden ser más. Justamente mira, Brian, un alumno nos preguntaba, porque nosotros por una cuestión, a veces también uno se mecaniza, ¿no? Y por una cuestión histórica también uno enseña la decisión múltiple, diciendo que hay un montón, que esto tiene todas las posibilidades que nosotros quisiéramos poner, pero siempre hacemos ejemplos con tres cuando lo enseñamos. Y este alumno preguntó si podían usar más de tres, porque como en el ejemplo que estaba en la guía y el ejemplo que nosotros le habíamos dado era de tres, y que en programación también le habían dado de tres, yo lo di en laboratorio, entonces se preguntaba si eran solo tres o más, digamos, ¿no? Pregunta correcta. A veces nosotros, simplemente porque uno a veces repite esquemas y no hace hincapié. Acá me acuerdo porque acá veo que también tenemos tres definidos. Bien. Y, digamos, aparte de estas instrucciones, nosotros tenemos
un conjunto de símbolos, palabras, que forman parte de nuestro lenguaje y que son esas que tenemos ahí abajo y que vamos a definir rápidamente. ¿Sí? Tenemos el operador de asignación, que es el igual, los operadores matemáticos, sumar, restar, división, multiplicación y el resto. ¿Se acuerdan que este no era el porcentaje sino el resto? Los operadores relacionales, que me permiten comparar una cosa contra otra, armar proposiciones lógicas y a partir de eso hacer que el programa haga una cosa u otra. Los operadores lógicos, que me permiten concatenar proposiciones simples que armamos con estos operadores. Y las estructuras de la programación que fueron definidas en el teorema fundamental de la programación estructurada, establece que las únicas 3 estructuras de control necesarias para resolver cualquier problema de computación son esas 3 que tenemos ahí. Estructura de secuencia, que hace que el programa ejecute una por una las instrucciones y en una secuencia específica, que es la forma, digamos, esa secuencia está establecida por el orden que las instrucciones tengan, ¿no es cierto? Y que nosotros sabemos que es, tanto si escribimos en el lenguaje como si lo vemos en el diagrama, es desde arriba hacia abajo, ¿no? Y de izquierda a derecha. Tal cual como nosotros entendemos cualquier texto, ¿sí? La estructura de decisión o selección, que dijimos que nos permite que el programa elija entre uno o varios cursos de acción, y la estructura de repetición o iteración, van a encontrarla con ese nombre también. ¿Qué pasa con esta estructura? Se le suele decir que entró en un bucle, ustedes habrán escuchado por ahí una cosa por el estilo, bucle, ciclo, repetición. Concretamente, la definición básica y la que ustedes se tienen que acordar, porque es bien simple, bien descriptiva, es que una estructura de repetición permite que las instrucciones que yo meta dentro de esa estructura se repitan. ¿Y por qué a mí me puede interesar? Y me puede interesar porque resulta que tengo que evaluar las edades de todos los alumnos del curso, tengo que analizar las medidas de un conjunto de piezas, tengo que analizar un conjunto de temperatura de unas ciudades, tengo que analizar el resultado de todos los partidos de fútbol de la fecha. O sea, hay muchas cosas que necesitan ser programadas que están compuestas por instrucciones que se repiten, ¿sí? Yo tengo que registrar el resultado de todas las fechas, aunque los actores son distintos en cada uno de los partidos, digamos, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace eso. Dentro de las estructuras de repetición dijimos que exacto e inexacto, y que hoy vamos a trabajar con el exacto, ¿sí? El exacto lo utilizamos cuando sabemos que hay cuántas veces se tienen que ejecutar esas instrucciones. Por ejemplo, digo, bueno, calcular, dadas las medidas del largo de 150 piezas, informar cuántas de ellas estaban dentro de la tolerancia aceptada de fabricación. Y aparte nos dan cuál es la tolerancia, más o menos 1 milímetro. Entonces sé que son 150 valores que tengo que evaluar y con eso, cada uno de esos 150 valores tengo que hacer algo, mejor dicho, tengo que hacer lo mismo con cada uno de esos valores. Ver si está o no dentro de esa tolerancia que se me está planteando. ¿Sí? Entonces, el ciclo inexacto es aquel que se utiliza cuando no se sabe la cantidad de veces que un conjunto de instrucciones debe ejecutarse de manera repetitiva. Como todos nosotros conocemos, lo que generamos nosotros son algoritmos, son programas, ¿no? Representamos la solución de una cosa mediante un algoritmo.
Y la definición de algoritmo es que es un conjunto finito de pasos para la resolución de un problema. No puede ser infinito un programa de computación, ¿sí? Por lo tanto, si yo no sé cuántas veces se repite, necesito de alguna manera hacer que eso se termine. Ya vamos a ver cómo conseguimos hacer que ese programa se termine. Denme un segundito, porque si no yo arrastro esto y me produce un poquito de... Miren, advertí que tengo 2 puntos acá, lo mismo que en la estructura en la anterior. Y esto va a seguir así, ya me pone nervioso, así que después me voy a olvidar y lo voy a dejar así que listo. Seguimos. Entonces, por ejemplo, tengo este enunciado. Dice, dados 3 números, informar cuántos son positivos. Entonces, yo puedo establecer como estrategia de solución de esto, ingresar los 3 números, que es lo que podemos hacer hasta ahora, ¿no? O lo que nos saldría hacer como primera cosa. Analizar mediante decisiones simples anidadas y después informar cuántas de esos 3 números son positivos. Entonces me pregunto, si supónganse que usamos N1, N2 y N3. A ver, déjenme ver si tengo abierto el codeblock. Vamos a abrir uno. Lo acomodo. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que así arrancábamos nuestros... Entonces, yo declaro las variables. Pido el ingreso de esas variables. Y después me pregunto, ¿no es cierto? Voy a hacer solamente si N1 es mayor a 0 y N2 es mayor a 0 y N3 es mayor a 0, entonces, ¿qué puedo decir acá? ¿Qué les parece que podría afirmar yo ahí? Que los 3 son positivos. Bien, el enunciado decía, dados 3 números, informar cuántos son positivos. Así que yo diría, se ingresaron 3 números positivos. ¿Sí? No voy a seguir haciendo porque después tendría que hacer todas las combinaciones posibles. Ustedes se dan cuenta que para resolver esto yo ingreso 6, 5 y 4, me dice si ingresaron 3 números positivos. Entonces, tengo que analizar si usara decisiones simples anidadas, tendría que analizar todas las combinaciones posibles de 3 números, si el primero es positivo, el segundo es positivo y el tercero es positivo. Después, si el primero es positivo, el segundo es positivo y el tercero no.
¿Se ve? O sea, tendría que hacer y después seguir. Si el primero no es positivo, el segundo sí, el tercero sí. Tendría un montón de análisis que hacer para resolver esto, pero lo podría resolver. Pero ya no se nos está poniendo cómodo trabajar anidando decisiones. Quizás podríamos pensar en otra estrategia para resolver esto mismo, ¿sí? No es que no se pueda hacer, sino que se hace un poco complejo algo que en principio no es tan complejo. Entonces, otra posibilidad sería ingresar los números de a uno y contar cuántos son positivos. Cuento cuántos son positivos, ¿no? Entonces, podría ser una cosa como esta. Miren, agarro una variable, la barra del sum, ustedes no la ven, ¿no? Mi barra de sum, digo. Ustedes están viendo una filmina completita, ¿no es cierto? ¿O están viendo una barra dando vuelta ahí? No, se ve solamente Perfecto. la diapositiva nada más. Que la barra está tapando parte de las cosas y no quiere acomodarse donde yo quiero, así que me quedo para acá. A la barra la podés ocultar. Si le haces, viste, vas a los tres puntitos, le haces clic y hay una opción que dice ocultar. Panel de video, ocultar, controles de reunión flotante. Esa. Perfecto. Con el escape lo volvés a activar. Perfecto, veo que acá me dice. Muchas gracias. Bien, entonces, miren esta otra alternativa. Hacemos una pregunta sencillita sobre cada una de las variables y nos preguntamos, ¿N1 es mayor a 0? Primero, agarramos una variable y la inicializamos en 0. Recuerden que las variables no nacen con 0 ni un valor que se sepa. Las variables nacen con lo que haya en la memoria en ese lugar. Entonces, ingreso los tres valores a analizar y me pregunto qué pasa acá. Y en el caso que se cumpla que N1 sea mayor a 0, entonces sumo 1 al valor que tenía. ¿Se acuerdan cómo funcionaba esto que estamos viendo acá? Pos igual a pos más 1. Esto se resuelve de la siguiente manera. Primero, el programa analiza lo que hay del lado de la derecha del operador de asignación. Primero el compilador se fija que acá haya una variable y solo un nombre de variable, y que de este otro lado haya símbolos, nombres y números que sean correctos. Si el compilador deja pasar eso es porque la asignación es correcta. Quiere decir que lo que tenemos de este lado, la variable definida de este lado, es del mismo tipo que la del conjunto de cosas que tenemos de este otro lado de acá. ¿Sí? Entonces, después resuelve lo que tiene del lado de la derecha, no le importa que se repita este nombre de acá. Entonces, lo primero que pasa es que analiza el valor este de pos, que inicialmente es 0. Le suma un 1 y la resultante de eso la escribe acá. Después, viene acá y hace lo propio con N2. Se fija, si es mayor a 0, entonces lo que hace es, al valor de pos, que hasta ahora vale 1, le suma 1 y se lo agrega acá a pos. Y hace lo mismo con N3. Entonces, después yo digo cuántos son positivos imprimiendo el valor de esta variable pos. ¿Se dan cuenta? Vamos a hacerlo en el código y probarlo. Sí, sí, se entiende. Entonces acá tenemos los tres valores ingresados y aparte de esto se declaraba una variable que ahí le pusimos pos de positivo y la poníamos en 0. Ingresamos los tres valores y las preguntas son más simples, ¿no? Si N1 es mayor a 0, entonces el valor de pos lo incremento en 1. Pos más 1. Y después repito esta pregunta para N2 y para N3. Y para N3. Entonces, luego de eso,
lo que digo, se ingresaron y ahora voy a poner el valor de la variable POS. Números positivos. Fíjense cómo cambió, qué sencillito quedó el programa. Ahora vamos a probar. Y en principio yo creía que esto me resuelve cualquier caso. Ingreso 1, 2 y 3. Y me dice si ingresaron 3 números positivos. Pero si ingreso 0, 0 y 0, me dicen se ingresaron 0 números positivos. Después ingreso 1, menos 9 y menos 8. Dice se ingresó un número. Ahí me quedan. Tendría que resolver el problema de que pongo número o números positivo, positivo. Bueno, pero es un detallecito de plural o singular nada más. ¿Lo ven? Entonces, acá se nos ocurrió otra posibilidad de resolver eso. Si bien podíamos haberlo resuelto con las decisiones, era más complejo que esta otra posibilidad que se nos presenta, que decimos, bueno, no hace falta que yo me pregunte por el conjunto. Si yo en definitiva lo que tengo que hacer es ir sumando de acuerdo a si este es positivo lo sumo, si este es positivo lo sumo, que es lo que nosotros haríamos si tuviéramos que hacer algo y lo hacíamos naturalmente. Si yo tengo un número en cada hoja y tengo que dar vuelta a la hoja, entonces y me dicen cuántos hay positivos, yo lo que haría es sumando. Miraría cada una de las hojas, incrementaría en uno en mi cabeza automáticamente cada vez que vería un valor positivo. ¿Se ve, gente, por acá? Bien, entonces, esta estrategia de solución que hemos visto, ¿qué pasa ahora si tengo 10 números de esto? Bueno, ustedes me dicen, repetimos eso 10 veces, ¿no? Sí, más Sí, largo. efectivamente yo haría ese mismo trabajo, pero 10 veces. Pero fíjense, ingresó el primero, pero miren, le puse n. Yo necesariamente necesito, como hicimos acá, 3 variables para resolver esto. En este ejemplo, como lo hicimos acá, necesito 3 variables sueltas. Sí, acá sí. Acá sí, ¿no? Porque estoy ingresando todas primero y después haciéndome la pregunta. El programa no se entera. Miren, si yo cambio de lugar esto, y lo ejecuto, el programa ni se entera, digamos, si se ingresaron los 3 a la vez, si se ingresaron uno y después el cálculo, otro y después el cálculo, ¿sí? No hay diferencia en tiempos de ejecución, porque son tan cortitos los tiempos que no se nota este if que está entre que puse este número y the enter y cuando puse el siguiente. ¿Se ven? Así Sí, que sí. entonces, yo voy a tener muchas variables cuando necesito por alguna razón que el valor se mantenga en todo el desarrollo del programa. Pero si yo necesito que una variable tenga un valor y ese valor, una vez evaluado, ya no me sirve para nada, puedo usar la misma variable como cuando estoy tomando algo, me sirvo mi copita, me tomo el contenido de la copita, agua mineral por lo general, y cuando se vacía la copita vuelvo a ponerle agua mineral a la misma copa, no la tiro y me agarro otra. ¿Me siguen? Recuerden que las variables son envases donde nosotros podemos poner cosas o sacar cosas.
Así que fíjense que si yo ahora lo que hago es, dejo todo en N1, dejo todo en N1 y ejecuto, y voy ingresando los valores, funciona exactamente igual, ¿no? Porque la variable se usa solamente para saber si es positiva. Si pongo 9 menos 9 y 0, 6 menos 9 y 0 dice se ingresaron un positivo. ¿Ven? Así que entonces, volviendo a lo mejor a nuestra filmina para que se vea en más detalle, lo que acá estoy haciendo es eso. Ingreso un valor de n, lo analizo y después vuelvo a ingresar el valor de n y lo analizo. Piso el valor que tenía antes la variable y ahora la variable adquiere el nuevo valor, que es el valor que se asigna por teclado. ¿Se ve, gente? Entonces, si yo analizo esto, voy a ver que el ingreso y la decisión más esta acción que tengo por este lado verdadero se repite una vez, se repite 2 veces, y si la pantalla fuera más grande podríamos hacer esto 10 veces. Nosotros lo hicimos 3 veces acá, en nuestro código. Fíjense cómo esto que está acá tengo 1, acá tengo 2 y acá tengo 3. Y fíjense que es exactamente igual esto que esto que esto. Entonces la pregunta es, ¿este análisis que yo estoy haciendo solamente se puede dar para un caso muy especial? ¿O habrá muchas situaciones de la vida real que me obliguen a usar este tipo de cosas? Contar, sumar, comparar un conjunto de datos. Sí, es mucho. Digamos que existen muchas situaciones en las que yo voy a necesitar hacer esto. Y no solo una, sino por ahí miles de veces. Entonces, yo no voy a andar repitiendo, porque para hacer el ejercicio como está planteado ahora, yo tendría que hacer, teníamos 3, ahora le tengo que agregar 3 más, le tengo que agregar 3 más, y le tengo que agregar una más. Entonces, este error me sobra. 10 veces tengo que escribir lo mismo. Está bien, lo copio y lo pego, y esto funciona, pero... ¿Ven? Pero el asunto es que cuanto más cosas escriba, más potenciales errores puedo tener, y que aparte, ¿para qué elaborar tanto si existe la posibilidad de inventar algo que lo haga automáticamente? ¿Sí? La Una ingeniería se pregunta. puede... Sí, No entendí la parte de pos igual a pos más 1. bien. Esto funciona de la siguiente manera. Esta es una variable entera que no se diferencia del resto de las variables que tenemos acá arriba. ¿Ven? Es una variable igual. Pero nosotros le vamos a dar una función a esa variable. A esa variable la vamos a iniciar en 0. Fíjate que a las otras no las inicializamos, porque la vamos a usar como contador. Vamos a usar la variable post como contador. Y vamos a hacer, los contadores se usan mucho en programación. Pero fíjate que no es una variable extraña ni es una cosa nueva, distinta. Es una variable. Lo que yo voy a hacer es que cuando pase algo, voy a hacer que se incremente en 1 esta variable. Si vuelve a pasar eso, lo vuelvo a incrementar en 1. Entonces la uso para contar, en este caso, cuántos de los números ingresados fueron positivos. ¿Te das cuenta de eso? Sí, ahí sí, gracias. Y la otra parte es, ¿cómo hago para que eso suceda? Lo primero que tenemos que hacer es sacarnos de nuestra cabeza el ver al igual como el igual de la matemática, porque no lo es. Es el operador de asignación. Y el operador de asignación lo que hace es, asigna en la variable que yo tengo del lado de la izquierda,
lo que surge de analizar, de resolver lo que tengo del lado de la derecha. ¿Qué puedo tener de la derecha? Puedo tener solo un número, puedo tener una variable. Acá lo que estoy haciendo es asignarle a POS lo que tiene X. Puedo tener un conjunto de operaciones, X multiplicado por 8, todo eso dividido 4, más el valor de otra variable que se llame n, por ejemplo. ¿Sí? Y dentro de todas esas operaciones, recuerden que primero se resuelve lo que tengo acá y el valor obtenido se pone acá. Y es lo que más claro nos hace, o más en claro nos pone que este igual no puede ser el de la matemática, porque ¿qué cosa puede ser el POS igual a POS más 1? ¿Cómo sería en matemática eso? No tiene sentido. ¿Sí? Sí. Entonces, acordate lo que es eso. El programa no mira qué pasa de este lado. Mira qué hay acá. Resuelve lo que hay acá, la operación que tenga acá. Y el valor resultante de esa operación lo escribe acá. Si se repite en ambos lados el valor de una variable es porque estamos usando un contador o un acumulador, variables que usamos para contar o para acumular, digamos, ¿no es cierto? A lo que teníamos le sumo algo, a lo que teníamos le sumo algo. Si le sumo uno solo es un contador, si le sumo valores diversos es un acumulador. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Buenísimo. Entonces, visto que esto es algo que sucede con mucha frecuencia, los ñatos que inventaron estas cosas lo hicieron de esta manera. Dijeron, bueno, vamos a hacer una estructura de programación que contenga el conjunto de instrucciones que nosotros queremos que se repita. Y esa estructura de programación, en el lenguaje que nosotros usamos y en muchos otros lenguajes, se le llama for. ¿Sí? Y lo vamos a representar con un círculo, con una serie de cosas. Por lo pronto, vamos a ver ahora cómo lo hacemos, pero por lo pronto tenemos un rectángulo que contiene las instrucciones que se repiten. Lo que está fuera de ese rectángulo no se va a repetir. Esto se ejecuta una sola vez, porque yo quiero poner en cero una sola vez la variable. Si no, la estaría reseteando con cada vuelta acá. Y esto también se ejecuta una sola vez, que es informar cuántos positivos hubo, ¿ven? Esto se ejecuta una sola vez, acá abajo. Y acá vamos a buscar una vuelta para indicarle que esto se ejecute 10 veces. Pero en definitiva, digamos, sería como establecer ese valor, que es la cantidad de veces que se repita. Yo con cambiar ese valor conseguiría que se haga de 5, de 3, como hicimos al principio, de 10, como está planteado ahora, de 100 o de 1000 o de lo que sea necesario. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se representa cómo es en el lenguaje C, digamos. En el lenguaje C vamos a tener una variable que va a ser la que va a controlar el ciclo. Y fíjense, abajo tenemos 3 compartimentos dentro de esa otra parte del círculo. Está dividido en 2 partes. Arriba ponemos el nombre de la variable, que va a ser la que va a controlar. Y abajo tenemos 3 cosas. El primero de todos indica el valor inicial de la variable. El segundo es la condición que se analiza para saber si se tiene que seguir o no ejecutando las instrucciones contenidas. Y el tercero es el incremento. Vamos a ver, permítanme que lo veamos en el código, por ahí nos va a resultar más sencillo verlo. Al menos vamos a ver cómo funciona, para después ir incorporando esta idea de
de cómo funciona nuestro ciclo. Entonces, dijimos que lo que se repetía era esto de acá. Así que de acá para abajo, las otras 9 veces que yo tenía las voy a liquidar. Saco esto de acá. Entonces, este es el conjunto de instrucciones que yo quiero que se repita. Las voy a envolver en un ciclo que dijimos que el ciclo se llamaba for. For, todo con minúsculas siempre, ¿no? Y entre paréntesis vamos a establecer esas 3 condiciones que habíamos visto recién en el diagrama. Pero permítanme que antes de las condiciones yo ponga las llaves que enmarcan a dónde empieza y a dónde termina el for. Entonces, ¿ven? Las llaves indican lo que está contenido adentro del for. El resto de las instrucciones que tengo acá, estas se ejecutan una sola vez porque no están en ningún ciclo, y estas se ejecutan una sola vez porque no están en ningún ciclo. Sin embargo, las que están contenidas entre esta llave y esta, o en el diagrama, las que están contenidas, gráficamente se nota mejor así, incluso en el diagrama, son las que se repiten. ¿Sí? Así que entonces, acá tendríamos que de alguna manera hacer que el programa entienda que yo quiera dar 10 vueltas de esto. Y la forma de hacerlo es de la siguiente manera. Vamos a poner una variable, cualquier variable puede ser, nosotros solemos usar mucho la variable i, no sé por qué, pero bueno, debe ser que viene de iteración, de iterator, del inglés, así que bueno, toda la historia de la programación se enseñó como i, se usó la i. Así que vamos con la querida i. Entonces, digo, primero es el valor inicial que le quiero poner a la variable esa de control. I igual a 1, le digo. Ya que estamos por arrancar, arrancamos por el 1. La segunda establece la condición que va a hacer que el ciclo se corte. Entonces, i menor o igual a 10. El programa arranca, pone la variable i en 1. ¿Está bien? Cuando el programa llega hasta acá, se encuentra con el for. Y lo que hace es, hace esta asignación, no la vuelve a hacer el resto del ciclo, se pregunta si eso es verdadero, si el valor de 1 es menor o igual a 10, eso es verdadero. Entonces viene y ejecuta esto. ¿Sí? Después, cuando vuelve, incrementa el valor, como vimos recién, hace que i sea i más 1. Y se pregunta, 2 es menor o igual a 10. Si eso es verdadero, ejecuta esto de acá. Y así sucesivamente. Quiere decir que si yo le pongo acá 3, por ejemplo, y lo ejecuto, que era el original, 1, 2 y 3, voy a tener esto que está acá. ¿Ven? Se ejecutó 3 veces. Si yo esto le pongo 5 y lo ejecuto, 1, 2, 0, 0, 0, me dice, se ingresaron 2 números positivos. ¿Se ven? Sí, sí. O sea, nosotros tenemos que poner el i y el i menor a 5. Claro, i menor o igual, depende. Pero si yo le pongo, a ver qué pasa si le pongo menor y lo ejecuto esto. 1, 2, 3, 4 y se me cortó. Ah, claro. No toma 5. Y el de la derecha que es i más 1, creo que era. Este es el incremento. Ah, está bien. Esto Entonces, indica con cada vuelta del ciclo qué valor va a tomar esta otra de acá. perfecto. Acá la estamos haciendo que se implemente de a 1. Yo, si quiero, lo hago incrementar de a 2. Entonces,
Claro, acá voy a tener solamente, si I vale 1, ingreso el primero. Ahora I vale 3, ingreso el segundo. Y como era menor a 5, se me terminó. Estas son cosas de nuestro querido lenguaje, que hace una cosa extraña. Porque otro lenguaje ponen directamente for x igual 1, tú 10, y a la miércoles, a hacer lo que tenga ahí adentro. Bueno, pero nuestro querido C y muchos de los lenguajes basados en C, porque eventualmente yo puedo jugar con los valores esos de ahí, digamos, ¿no? Hacer cosas extrañas con esto. Pero en principio el modo más sencillo, más normal, incluso en la programación real, no solo en la enseñanza, es este de acá. Le pongo un valor inicial razonable, un valor final que sea menor o igual de ese valor y lo incremento de a 1. ¿Sí? Así que entonces, fíjense, vamos si quieren a mirar acá qué pasa. Esto lo vamos a comentar para probar. Vamos a imprimir el valor de la variable i. Para ver qué pasa con cada vuelta. ¿Sí? Acuérdense que arranca en 0 ahí. ¿Qué está pasando? Que no me doy cuenta. ¿El corchete que está ahí abajo, de dónde es? Esa llave está de más, Daniel. Ah, Esa pero está de más. qué tonto, no me daba cuenta, no podía darme cuenta, bien, tontería. Suele pasar. Pero, digo, qué cosa rara me está diciendo. Mirá. ¿Por qué terminó el ciclo? Porque el último número, esto arranca en 0, ¿no? Perdón, arranca en 1, el valor de i. Arranca el valor de 1 en i, el valor de... la pelota. El valor de i en 1, y con cada vuelta este se va incrementando. Acá tenemos un contador, como también POS es otro contador que habíamos visto. ¿Ven que es igual que la forma de uso del... La variable está de los dos lados y le va sumando un 1. Entonces, ¿por qué esto se terminó? Miren qué pasa si yo acá le pongo un valor 7. Miren cómo va hasta el 7. De este valor inicial hasta este. ¿Lo ven? Sí. Y vamos a hacer otra pruebita más. Vamos a mostrar cuánto vale ahí afuera. Vamos a mostrarlo. ¿Se dan cuenta por qué cortó este ciclo? Sí, porque se repitió nada tantas veces hasta llegar al 8. Claro, acá lo estamos usando el ciclo solamente para imprimir una serie de números en pantalla, ¿no? Pero con cada vuelta
ejecuta las instrucciones. La única instrucción que tenemos ahora, porque las otras las comentamos, es imprimir el valor de i. Primera vuelta, i vale 1. Segunda vuelta, i se hacen 2, porque se incrementa 1. Y viene y se pregunta acá si 2 es menor o igual a 7. Como eso es verdadero, ejecuta. Vuelve acá. Y ahora vale 3. Se pregunta, ¿3 es menor o igual a 7? Tú se ejecuta. Y así sigue dando vuelta hasta que el valor, llegamos a 7. 7 es menor o igual a 7, eso es verdadero. Así que ejecuta, viene acá, tú vale 8. 8 es menor o igual a 7, eso es falso. Así que se termina. Se corta el ciclo, mejor dicho, y sigue ejecutándose lo que hay abajo del ciclo, ¿no? Otra forma de escribir de manera resumida esto, i igual a i más 1, es escribir i más más. Esto es equivalente. I igual a i más 1 es equivalente a escribir i más más, ¿sí? ¿Ven? Funciona exactamente igual. Y Pueden para usar- hacer, y ya que dijo eso, para hacer un contador se puede poner, por ejemplo, pos más más, o no, Exactamente. solo funciona eso. Vamos a volverle a la vida a nuestro... Vamos a sacar esta cosa. Esto lo sacamos de acá. Esto era así, entonces vamos a sacarlo y vamos a ponerle pos más más. Y vamos a ponerle menor o igual a 3. ¿No? O sea que va a dar 3 vueltas. Arrancamos en 0, yo le pongo el 1, el 2 y el 3, y se ingresaron 3 positivos. Si yo, por ejemplo, ahora voy a poner todos ceros para que veamos, se ingresaron 0 números positivos. ¿Se ve, gente? Sí. Preguntas. Miren, vamos a ver otro ejemplo posible. ¿Hay alguna forma de que ese programa me tire un error? Muchas. Por ejemplo, error, por ejemplo, hay errores lógicos y hay errores los errores de sintaxis, que esto es como lo escribo. Por ejemplo, mirá si yo hago esto, ¿no? Y lo ejecuto. No termina nunca. Yo quería que dé 3 vueltas, miren. Vamos a imprimir el valor de i. Acá adentro. Miren qué bonito. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tipo de ciclo tengo yo acá? ¿Cómo se llama? Inexacto. Algo que no termina nunca. Algo que no tiene fin, ¿cómo se le llama? Un bucle. Un bucle todo ciclo es un bucle, pero ¿qué tipo de bucle es este? Infinito. Infinito. Y esto es uno de los errores de programación que nos pueden generar un lío interesante, ¿ven? Entonces, ¿por qué? Porque yo me confundo. Entonces, de las dos posibles formas de escribir eso, que serían poner i igual a i más 1 o escribir i más más, yo mezclé y a mí se me ocurrió otra que me pareció que podía andar, que era esta. Y esta no hace nada, porque fíjense, esta ¿por qué incrementa el valor de i? Porque acá está el operador de asignación.
¿Y esta por qué la incrementa? Porque este es un operador específico que su construcción hace que se incremente en 1 el valor de la variable que pongamos adelante. Entonces, ahí tenés uno de los errores posibles, ¿no? Después también yo puedo equivocarme, qué sé yo, digo, hago esto. ¿Cuántas veces entró el programa al ciclo eso? ¿Alguna? No, salteó directo. Lo salteó directo, porque si no hubiera imprimido, hubiera impreso el valor de i. ¿Y por qué nunca entró? Porque i nunca fue mayor o igual a 3. Arrancó con igual a 1. Bien, porque nunca se cumplió la proposición lógica esta, siempre fue falsa. Así que mira, hay un paquete de errores que yo puedo generar, o esto, por ejemplo, ¿no? También es otra posibilidad. Otro bonito infinito. ¿Cómo fue el error anterior que no llega a ver? O sea, que no se tomó el valor de i. El valor anterior era, O sea, ¿dónde estaba el error? fíjate acá me equivoqué porque acá le puse i igual a 3, entonces asigno un valor de 3, se incrementa, pero después le vuelvo a asignar, así que yo había dicho i igual a 1, valor inicial. ¿Te acordás que esto era el programa lo primero que hace cuando arranca y se encuentra con el for, le asigna este valor a la variable que yo tenga ahí? Sí. Después de eso evalúa el valor de verdad de esta proposición. Así que yo me pregunto, ¿i es mayor o igual a 3? No. La primera vuelta, si esto podría llegar a entrar, por ahí alguna vez se hace verdadero. Pero así como está, no, nunca entra. Porque i vale 1, así que yo tengo que preguntarme, i es mayor o igual, 1 es mayor o igual a 3, y eso es falso. Entonces, eso es otro error que suele ocurrirnos, pasarnos. La forma sencilla es poner valor de la variable en 1, valor de la variable menor o igual a la cantidad de veces que yo quiero que eso se ejecute, y el incremento de A1. Puedo hacer miles de combinaciones. De hecho, en los ejercicios o los primeros ejercicios hay una serie de ejercicios a resolver para que ustedes practiquen un poco con las distintas alternativas, ¿no? De armar ahí adentro. Pero esto es lo más usual, lo más común, lo más seguro para utilizar en nuestros programas. ¿Se ve, gentes? Sí, sí. Creo que sí. Clarísimo. Bien. Bueno. Sigamos viendo ejemplos. Entonces, este es el ciclo exacto y es la forma. Encerramos un conjunto de instrucciones dentro de ese ciclo y las vamos analizando. ¿Sí? Entonces, otro programa que podríamos plantearnos como ejemplo es este que está acá. Esto primero dice 3 acá, ¿no? La verdad que tiene un montón de errores, disculpen ustedes. Pero los voy a arreglar porque... El primero era de 3, ¿no? Bien, perdón. Entonces, nuevamente, la estrategia de resolución puede ser ingresar los 3 números y analizarla mediante el uso de decisiones simples, ¿no es cierto? Si este es mayor a este, y este es mayor a este, y este es mayor a este, es una alternativa. ¿Sí? Eso ya lo hicimos incluso, ¿no? Y la otra es ingresar los números y analizar mediante una pregunta sencilla, sin anidar ni nada, la relación entre esos dos, entre dos de los números, ¿no? Y en el caso de que no se cumpla la condición que nos interesa, que sería
que el que ingreso después no sea mayor que el que ingresé antes, eso es el orden estrictamente creciente, cambie el valor de una variable y entonces eso me permite a mí saber al final qué es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, yo inicié una variable, en una variable la puse en 1, le llamé ordenado, y entonces empecé a ingresar los valores, ¿no? Y ahora me pongo a ver qué pasa. N1 mayor o igual a N2. Esto me rompe el orden estrictamente creciente que me pide el ejercicio, ¿no? Entonces, lo que hago es, a esta variable le cambio el valor. Estaba en 1, la pongo en 0. Después sigo analizando este valor contra este otro. ¿Sí? Si esto, que me rompería ese orden estrictamente creciente que decíamos, sucede, lo pongo en 0. Entonces, al final de todo, sí, acuérdense que el verdadero está por este lado, ¿no? en estos diagramas. Entonces, yo sé que si ordenado vale 1, el cartel que voy a imprimir es que están ordenados y si no desordenados. Fíjense que no necesito andar anidando. Imagínense que esto fuera más cantidad, digamos, de variables, de valores a analizar. Y de esta otra manera también podemos nosotros usar una variable como de llave, digamos, ¿no? Como de bandera se dice. ¿Sí? Flag, bandera. Una bandera es una variable que tiene 2 valores. Es lo mismo que antes, no tiene ninguna cosa en particular, la declaro igual que al resto. Lo único que la uso para que cambie si pasa una determinada cosa. Y esto lo podríamos encerrar también en ciclos, e ir poniendo e ingresando de a una las variables, digamos, ¿no es cierto? Pero este es un poquito más difícil, lo vamos a dejar para más adelante. Quería que ahora, si podemos, mostrarles, este lo vamos a dejar para después porque a lo mejor para la primera clase es un poquito más complicado. Podemos hacer otros más sencillos. Pero antes que nada, Brian, podemos hacer El de la suma de la cantidad de positivos. Sí, en el PCI. En diagrama. Dale, sí, sí. Así le mostramos a los chicos que están trabajando con esa herramienta cómo representamos el exacto. Estoy de vuelta, ¿no? Perfecto, sí, sí. Está bien, sí, sí, que se me había cerrado. Comparto la pantalla. ¿Están mirando acá la pantalla? ¿Se está compartiendo bien? Perfecto. Bien, vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a ocultar los controles de Zoom. Esto lo voy a tirar para este lado, así no me molesta. Y bien, ese ejercicio tenía, lo primero que hacíamos era poner un contador, que era la cantidad de positivos. Le vamos a poner pos igual a 0. Luego creábamos un ciclo exacto, que utilizaríamos esta forma que tenemos acá. Lo arrastramos y nos genera la misma figura que tenemos ahí en los apuntes. La única diferencia es que, bueno, acá pondríamos la variable de control, y la única diferencia es que en vez de ponerle igual a 1, menor o igual y el más, se ponen acá simplemente el número. La primera casilla es con qué número querés que comience a contar la variable de control. En este caso vamos a decirle que comienza en el 1. La segunda es hasta dónde queremos que llegue ese 1.
le vamos a decir que queremos que llegue hasta el 10 para que dé 10 repeticiones. Y por cada vuelta vaya contando de 1 en 1. ¿Bien? Entonces le vamos a poner un 1. Esto va a hacer que vaya contando de 1 en 1. En vez de poner el más, iría el 1. Y si queremos que vaya de 2 en 2, iría un 2. Y de 3 en 3, iría un 3. Mostralo, Brian, mostralo, así les queda Sí, yo lo voy a poner así. Bien, y vamos a ir mostrando lo que va haciendo la variable de control esa. Bien, vamos a ejecutarlo y van a ver que justamente lo que hace es eso. Empieza en 1 y termina en 10. Ahora, si yo vengo acá y le pongo un 2, creo el 2, y lo ejecuto, ven que empieza en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y como el 11 supera al 10, no hace esa repetición y se terminaría del ciclo. Bien, entonces de esa manera ustedes pueden ir como de 2 en 2, acá vuelvo a decir, si ponen un 3 va a ir de 3 en 3, y así lo que ustedes quieran, como ustedes quieran que vaya modificándose esa variable de control. Bien, en este caso le vamos a dejar de 1 en 1 para que justamente haga las 10 repeticiones que yo estoy esperando que hacer, ¿no? Y por cada una de las repeticiones lo que vamos a hacer es pedirle el número. Pedimos el número, ponemos n, esto lo vamos a sacar. Y acá nos fijábamos si el número era positivo, si n es mayor a 0, contábamos, ¿no? Hacíamos la posición es igual a los positivos, igual a los positivos más 1, o cantidad de positivos. De esta manera, esto lo que va a hacer es contarlo, nada más. Y por último, bueno, mostraríamos positivos, 2 puntos, pos. Entonces, si esto lo ejecuto, ingresaría los 10 números, 2, 5, menos 5, 6, 0, menos 3, menos 5, 10, 2. 6. Me dice que son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Justamente 6 son los positivos. Y este es básicamente cómo se configuraría el ciclo exacto en diagrama. Fíjense que tiene ahí sus diferencias con el que les mostró ahí Daniel en C++, pero capaz que de esta manera es como más intuitiva también. O más directa, es como de 1 hasta 10, queda como más directa. Claro, es más fácil. Atrás encierra lo que vimos nosotros, digamos, ¿no? Exactamente. Al final esto termina siendo lo mismo que hace en el de C++. Incluso nosotros podríamos decirle que vaya de atrás hacia adelante, o sea, que vaya de 10 hasta el 1. Está bueno, mostrarlo a ver para que... Eso también lo podremos hacer. Mirá, lo que voy a hacer es... bueno, esto lo voy a sacar para que no haga nada. Bien, y acá vamos a mostrar, hacer lo mismo que habíamos hecho antes, ¿no? Vamos a ir mostrando lo que va obteniendo i. Si ustedes se fijan, yo cuando ejecuto esto, va del 1 hasta el 10. Empieza en el 1 y termina en el 10. Fíjense qué pasa si yo le digo que empiece en el 10 y termine en el 1. Si yo esto lo ejecuto, van a ver que no hace nada, absolutamente nada. No hace nada. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que vaya de 1 en 1 en positivo. Entonces va a empezar en el... va a dar la primera repetición, va a dar que el 10 es mayor al 1 y se va a ir. Para decirle que vaya hacia atrás, uno le tiene que ir diciendo que vaya de menos 1. Entonces esto va a ir dando repeticiones y a medida que vaya repitiendo, él va a ir restándole 1 a la variable de control. Por lo tanto, ahora si yo lo ejecuto, van a ver que empieza en 10 y termina en 1. ¿Okay? Es como decirle de 10 hasta el 1 y anda hacia atrás, no hacia adelante. Porque si vas hacia adelante se va a transformar en 11 y no terminaría en este caso. Y terminaría directamente. Valor inicial, valor final, incremento. Siempre es valor inicial, valor final, incremento. Si el incremento es negativo, entonces va restando, ¿no? Exactamente. Más por menos, menos.
Por lo tanto, una forma para usted darse cuenta que si poner un menos o un más acá, o dejarle el negativo o el positivo, es qué relación existe entre estos dos. Si el valor inicial es mayor al valor final, lo que nosotros tenemos que ir es siempre hacia atrás, entonces siempre va a tener un negativo. Ahora, si el valor inicial es menor al valor final, siempre vamos a tratar de ir hacia adelante, entonces el valor va a ser siempre positivo. Y vuelvo, acá se sigue con la misma norma de siempre. Si uno le pone 2, va a ir de menos 2 en menos 2, va a ir quitándole 2 y 2. Como siempre son alternativas de presentar, de hacer, que nosotros podemos usar, pero que la básica es siempre arrancamos de 1, incrementamos de a 1 y vamos hasta un valor que es la cantidad que sabemos que tenemos que llegar. Miren, el ciclo exacto, tenemos dos alternativas de construir un ciclo exacto. Una es porque yo sé de antemano que son 15 los valores a analizar. Y la otra es que yo no sepa de antemano, pero que lo puedo saber antes de que el programa empiece a ejecutarse. Si yo puedo saberlo antes de que el programa empiece a ejecutarse, puedo guardarme ese valor en una variable, ¿no? Entonces, si yo me guardo el valor en esa variable, puedo poner que el fin de la cantidad, de que el fin esté establecido por el valor que va a tener una variable. Por ejemplo, esa misma variable puede ser el ingreso de datos que se le pida al usuario. Por ejemplo, si yo acá vengo y le digo, ingrese la cantidad de números a mostrar, ingrese cantidad de números a mostrar, yo podría pedirle una cantidad de números, ¿no? Entonces él me va a ingresar, no sé, 7. Entonces yo le voy a decir que el for vaya de 1 hasta esa cantidad. Y luego, bueno, me lo muestra. De ahí vaya mostrándome todos los números entre el 1 y esa cantidad. Fíjense que si yo lo ejecuto, bueno, yo justo acá lo reinicio, pero si yo acá le pongo, no sé, 15, por ejemplo, él me va a mostrar todos los números que hay entre el 1 y el 15. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que este ciclo se repita del 1 hasta count. Y count es una variable que la va a ingresar el usuario. A eso es lo que se refería Daniel con saber antes el valor. Bien, lo podemos saber nosotros cuando estemos programándolo, o sea, poniéndole directamente 10, el número literal, o lo podemos saber porque viene de algún cálculo o de una expresión. En este caso le estamos directamente pidiendo al usuario que nos ingrese la cantidad de números. ¿Se ve, gente? Esas son las alternativas, digamos, ¿no? Y como último ejercicio de hoy, después si quedan algunas preguntas ustedes nos dirán, yo reformularía el ejercicio de la siguiente manera. A ver, dada una cantidad de números, entre paréntesis, la cantidad se ingresa por teclado al inicio, dada una cantidad de números, la cantidad se ingresa por teclado al inicio, calcular cuántos de ellos son positivos, cuántos son negativos y cuántos son cero. ¿Se entiende? Dada una cantidad de números, lo voy a tirar en el chat. Sí, hay un ejercicio, pero era de la guía 1, creo que era así. Que se ingresa por teclado. Claro, te va a decir el número positivo, negativo y cero, pero ¿decía la cantidad? No, eran menos, por eso. Era parecido. Claro, era creo que un solo número, ¿no? Sí, si creo un que número no, era por eso. positivo, negativo o cero. Ujú. Estaba en la guía 2. Claro, si un Sí. número era... ¿Ese lo hago, Daniel? O... Sí. Ah, ok. Bien. Fíjense que justamente la cantidad de números va a estar ingresada por el usuario.
porque justamente nos está diciendo que van a ser una cantidad de números ingresados por el usuario. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es que ingrese la cantidad de números. Luego vamos a mostrar un mensajito para que quede un poco más prolijo, donde ingrese el número, ¿no? Número. Es más, vamos a hacerlo así. Y acá vamos a ir mostrando i. Bien, entonces ahora lo que vamos a decirle acá es que me ingrese n, que sería mi número. El número que yo voy a utilizar para ir analizándolo. Bien, y acá iría el típico, ¿no? Vamos a preguntar si el número es positivo, si es mayor a 0. Lo que vamos a hacer es contarlo, ¿no? Vamos a decir pos más 1. Si el número no es positivo, lo que vamos a preguntar es, no sé, cualquiera de las alternativas. Si es menor a 0, y por lo tanto, si no es menor a 0, ni tampoco es positivo, va a ser igual a 0. Entonces vamos a necesitar dos variables más, las cuales vamos a utilizar como contadores. Ya no solamente el de positivos, sino que también necesitaríamos el de los negativos y el de los ceros, ¿no? Ceros. Lo pasaríamos a cambiar acá. Negativo y 0. Bien. Obviamente los inicializamos antes de entrar al for para que vaya contando cada uno de los números, ¿no? Dentro de las vueltas del for. Y por último vamos a mostrar positivos. Pero negativos. Arrastrábamos apretando Shift para hacer ¿no? Exactamente. Si uno mantiene el Shift, se le forma esto también y puede incluso seleccionar varios y arrastrar y duplicar varias partes. Pero bueno, si uno quiere duplicar un ítem, lo que tiene que hacer es mantener Shift y después hacer clic en cualquiera y se duplica. Bien, ahora voy a seleccionar todo esto y los voy a borrar. Y por último, ceros, ¿no? Una pregunta, profe. ¿Nosotros vamos a trabajar más con esto que es más intuitivo o más con C++? Lo que vos quieras. Nosotros les damos las alternativas en todas las clases de hacerlo con esto, de hacerlo con el lenguaje de diagrama común o de hacerlo en el código de C++. Los que Una ustedes... pregunta más. Supongamos el día de mañana ya en la práctica laboral o si nosotros necesitamos hacer una programación en C++, ¿la podemos hacer de esta manera si nos acostumbramos de esta manera y después nos lo pasa solamente el programa al otro código? ¿Y esto genera código, Brian? Este genera código, sí. Este genera código. Mira, vamos a probar el diagramita este que hicimos y ahora te muestro cómo hacemos para generar el código. Para que ahí está. Fijémonos, lo primero que me dice es ingresa la cantidad. Vamos a ingresarle tres números. Vamos a estar ahí con... Entonces le dice, ingresa el número 1, ¿no? El primer número. Le vamos a ponerle el 5, le vamos a poner el 6 y le vamos a poner el 0. Fíjense que me dice positivos 2, negativos ninguno y ceros 1. Exactamente, fueron dos positivos, o sea, el 5 y el 6 y el 0, un 0. ¿Estamos? Fíjense que si una vez que ustedes tienen este código ya hecho, este diagrama ya hecho, cierran acá y les genera como este pseudocódigo que era lo que ustedes guardaban para después abrirlo la cantidad de veces que ustedes quieran. Pero además pueden ir a Archivo, Exportar, y acá les permite exportar a una cantidad de lenguajes de programación. Entonces nosotros vamos a tener este diagrama exportado en cualquiera de estos lenguajes de programación. En este caso, si ustedes lo quieren en C, van a poner el de C++, el CPP. Vamos a ponerlo acá y acá le vamos a poner acá en fundamentos.
Vamos a poner el de los... Le voy a poner post para que tengamos ahí. Ahí lo guardó en un archivo. Vamos a la carpeta que yo tengo acá. Programación, segundo cuatrimestre, primer cuatrimestre, fundamento de informática. Y acá lo tenemos. Si abrimos el Codeblocks, esperemos un ratito que se me abra el Codeblocks. Bien. Bien. Y lo abrimos con el Codeblocks. Van a ver que acá me dejó el código de todo eso. Si a esto yo lo ejecuto, ¿ve? Me dice ingresa la cantidad de números, 5, y ahí empieza el número 2, el 6, el 0, el menos 5, el menos 3, y ahí me dice 2 positivos, 2 negativos y un 0. Creo que es exactamente lo mismo, pero pasado a código, a un lenguaje de programación. Esa es la ventaja que tienen por ahí con PCInt. Y lo interesante de esto es que ustedes pueden ver, por ejemplo, si hay alguna figura que ustedes hacen con PCInt y les gustaría saber cómo es en C++, pueden exportarlo e ir y fijarse cómo es en C++. O en el lenguaje que ustedes quieran. Pueden fijarse en Python o en JavaScript incluso. ¿Se ve, gente? Si se quiere, digamos, la experiencia, nosotros les contamos, ¿no? Porque en el aula, por limitaciones de acceso a las máquinas y laboratorio y demás, y por esas extrañas coincidencias de que todas las materias de fundamento de informática, por alguna maldición del destino, empezaron a ponerla los miércoles. Así que los miércoles había una guerra sin cuartel para ir al laboratorio a usar las máquinas, ¿no? Con lo cual no teníamos tantas posibilidades de ir al laboratorio de computación y hacer la materia directamente en las máquinas. Por otro lado, la cantidad de máquinas era de 20 y pico, y el curso es bastante más grande. Entonces, la gente traía sus máquinas, pero eran pocas las posibilidades que teníamos de poder ir al laboratorio. A partir de esta nueva forma de dar clases que nos obligó la pandemia, empezamos a trabajar más directamente en código. Y como sorpresa nuestra, el año pasado fue una experiencia muy interesante y la mayoría de la gente se inclinó por trabajar directamente en el lenguaje C++. Nosotros les contamos que había otro lenguaje que usábamos, que era un lenguaje simplificado que habíamos hecho, que, bueno, ponía en castellano las instrucciones y lo simplificaba, pero ese no lo usó prácticamente nadie, y un número más importante de gente usó el C++ y otro optó por el PCInt, digamos, ¿no? Así que eso fue el año pasado. La tendencia por ahí, por lo práctico y lo intuitivo, es a usar un poquito más el PCInt también, ¿no? Así que esa es la cuestión. En cuanto a esto mismo, profesionalmente, ¿trae alguna desventaja no tener el conocimiento sobre C++? Digamos, No, ninguna, porque la tendencia hacia adelante, mira, ustedes difícilmente se vayan a dedicar a programar, ¿no es cierto? Pero hay una tendencia creciente, si el mundo no explota del todo, pero digamos, hay una tendencia a que participen de la programación más profesionales provenientes de otras áreas. Entonces, una forma de que la participación entre programadores en sí y profesionales de otras áreas pueda darse es mediante sistemas como este PCInt, donde la forma de comunicación es gráfica, es más intuitiva y no exige el conocimiento de detalle de la programación, digamos, ¿no? Entonces, es probable que hacia adelante se vayan desarrollando herramientas de este tipo, y hasta que vos mismo armes algo o te toque hacer algo para el armado de algún sistema mediante alguna plataforma que mediante
un conjunto de símbolos, vos puedas arrastrar y generar después código, que en definitiva a nosotros mucho no nos interesa. Nos interesa el programa en ejecución, más que como producto lógica, final, ¿no? me refiero, ¿no? La parte lógica es más importante para nosotros. Exactamente. Que ustedes puedan resolver un problema, sepan cómo es el tema de los pasos y eso más que nada. Una pregunta más, perdonen que Ujú. sea insistente. Si a mí No, me no hay dan problema. un programa hecho en C++ y yo quiero hacerlo, verlo en diagrama de flujo, el programa, el PCI, ¿tiene la posibilidad también de ir para el otro lado, digamos? No, al revés no tiene. Ah, ok, ahí hay un limitante entonces. Puedo yo Claro, exportarlo, pero no lo puedo importar. claro, de algún lenguaje de programación no tiene la herramienta para importar a partir de un lenguaje de programación. por ahora. Claro, lo que tenés que tener en cuenta, y también incluso C++ es un lenguaje bastante específico a la hora de lo más laboral, ¿no? Hay otros lenguajes son como tal vez más usados o tal vez no se requieran un nivel de expertise. Pues C++ son los programadores que programan en C++, o mejor dicho, las empresas que buscan programadores de C++, necesitan un nivel de haber manejado el lenguaje poco más avanzado de lo que podríamos nosotros llegar a darles acá. Pero bueno, es una herramienta de las cuales ustedes pueden utilizar para poder representar los algoritmos o los programitas que nosotros les vamos pidiendo. Bueno, gentes, estamos, tienen la práctica 3 para trabajar. Nos quedó pendiente ese de, dado una lista de números, si se animan a probarlo, lo vamos a arrancar la clase que viene con ese. Dado una lista de números, indicar si fueron ingresados en orden estrictamente creciente. Eso obliga a que todo número posterior sea mayor al anterior. A ver si sale. Y después tiene para elaborar los de la práctica. Bueno, Brian, cerramos de la pantalla, a ver si... Dale. ¿Estamos, gentes? ¿Alguna otra consulta? No, profe, nos vemos, hasta luego. Bueno, Hasta luego. nos vemos. Hasta luego. Brian, Chau. Chau, gracias, hasta luego. Chao, chao. Bueno, hoy muchas gracias. estuvo... Chau. Hoy estuvo Ángel temprano, pero tampoco hubo gente, hubo 3 nada más. Así que, no sé, mantendremos la clase que viene, te tocaría a ti, Ujú. si tenés ganas, Dale, sí, no hay problema. y vamos siguiendo ahí los que quieran participar. Después voy a postearlo de nuevo, a lo mejor. Igual están avisos, qué sé yo. Claro, sí. Sí, Claro. yo estaba pensando, si está en aviso, Sí, los que quieran participar, la idea, bueno, que ingresen, de acuerdo a las preguntas, se hace un repaso de lo que estaba en el... Ah, estamos grabando esto. Bueno, no importa. bueno, lo tengo. Sí.